Hola a todos, el día de hoy nos vamos a embarcar en una historia fascinante en donde explicaremos acontecimientos que sucedieron en nuestra gran Colombia, ya que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Iniciaremos a explorar la grandiosa historia de nuestro país con el inicio de los grupos indígenas más importantes de la región, los Chibcha, los Muisca y los Caribe. Acompáñenos en este recorrido. Para empezar, hablemos de los chibchas, una familia lingüística que incluía varios grupos indígenas en el antiplano cundiboyacense. Los chibchas eran conocidos por ser hábiles agricultores y comerciantes, y tenían una organización social y política bastante avanzada. Entre los chibchas, el grupo más destacado fue el de los muiscas. Los muiscas vivían en lo que hoy es el antiplano cundiboyacense y tenían un complejo sistema de cacicazgos, gobernados por caciques como el Zipa y el Saque. Estos líderes gobernaban vastos territorios y tenían una gran influencia en la región. Los muiscas eran maestros en la orfebrería y son famosos por sus trabajos en oro, como la conocida balsa muisca, que representa el rito del dorado. Además, eran expertos en la fabricación de tejidos y cerámica. Su economía se basaba en la agricultura, cultivando maíz, papa y quinoa, y también en la minería de esmeraldas. Hablando del Dorado, la leyenda de esta ciudad de oro se originó en la ceremonia de los muiscas. Durante estas ceremonias, el nuevo cacique se cubría de oro en polvo y se sumergía en la laguna de Guatavita. Los muiscas arrojaban ofrendas de oro y esmeraldas al agua, creyendo que así se aseguraba la prosperidad y el favor de los dioses. Esta práctica fascinó a los conquistadores españoles y alimentó la búsqueda de la mítica ciudad dorada. Ahora pasemos a los caribes. Este grupo habitaba la región costera del Caribe colombiano y se extendía hasta partes de Centroamérica y las Antillas. Los caribes eran conocidos por ser guerreros fieros y excelentes navegantes. A diferencia de los muiscas, los caribes no desarrollaron grandes ciudades, pero eran expertos en la construcción de canoas y casas comunales llamadas bohíos. Los caribes se organizaban en tribus y se gobernaban mediante un sistema de cacicazgos. Tenían una cultura guerrera y practicaban la antropofagia ritual, donde consumían partes de los enemigos capturados en batalla como una forma de adquirir su valentía y fuerza. A nivel cultural, los caribes tenían una rica tradición oral y creían en numerosos dioses relacionados con la naturaleza. Las interacciones entre estos grupos variaban. Los muiscas eran más pacíficos y se centraban en el comercio y la agricultura, mientras que los caribes eran más guerreros y a menudo entraban en conflicto con otras tribus y grupos vecinos. Sin embargo, también había intercambio cultural y comercial, especialmente en áreas fronterizas. Seguidamente les voy a hablar sobre la época de la conquista en Colombia. Las primeras expediciones en el territorio de lo que hoy es Colombia se llevaron a cabo en el litoral atlántico en 1499. En 1502 fue descubierta la costa atlántica colombiana por Rodrigo de Bastidas. En 1510, Vasco Núñez de Balboa fundó la ciudad de Santa María del Darién, cerca de Panamá, pero este asentamiento duró poco tiempo. En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Pacífico colombiano. Después de conocer las costas pacíficas y atlánticas, se inició la penetración al país. Gonzalo Jiménez de Quesada inició el proceso de conquista al interior de Colombia, en 1538 fundando la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en la cual sometió a los indígenas. El sur del país fue conquistado por Sebastián de Belalcázar, quien fundó Popayán y Cali. Como hablamos anteriormente, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538, en el cual, para consolidar la ciudad, se señalaron la Plaza Mayor, las calles y las carreteras, el lugar donde edificar una iglesia, el cabildo y otros edificios públicos. Alrededor de la plaza se construyeron 12 chozas pajizas para el alojamiento de las tropas y una iglesia en donde se realizó la primera misa por el dominico Fray Domingo de las Casas, que era conocido por ser el protector de los indígenas.
En la época de la colonización, los nativos intercambiaron el oro que habían acumulado durante generaciones por espejos, telas y otros objetos que solo representaban una mínima parte ante los tesoros precolombinos. Ahora les vengo a hablar sobre la colonización en nuestro país y sus primeros asentamientos. En 1525, Rodrigo de Bastidas fundó el primer asentamiento en el territorio de Santa Marta. La ciudad es la más antigua de Colombia y la segunda de América del Sur. Su ubicación en la costa norte la convirtió en un puerto ideal, así como su fértil campiña circundante apta para los cultivos. Pero por razones desconocidas, Bastidas también se dedicó a matar a todos los pueblos indígenas. A partir de Santa Marta, los europeos pudieron seguir adelante con su conquista. Y en 1533 Cartagena fue fundada por Pedro de Heredia y se convirtió en el principal centro de comercio de la historia colombiana, hecho que continúa hasta hoy en día. Pero no mucho tiempo después, dos expediciones independientes se dispusieron a reclamar más territorio y extender el poder español en América del Sur. Pero para lograr este objetivo, el conquistador Quesada partió de la zona costera y se dirigió hacia el interior. Al final de este viaje fundó Santa Fe de Bogotá en 1538. Basta decir que la población nativa sufrió mucho bajo el dominio español. Inicialmente los españoles emplearon un sistema llamado encomienda que se estableció irónicamente para proteger a la población indígena de los excesos a los que los conquistadores pudieran someterlos. La población indígena se vio obligada a trabajar por unos nuevos conquistadores españoles que les prestaba poca atención a su bienestar. Como en muchas zonas de América ya no quedaban muchos indígenas debido a diferentes enfermedades, pero la demanda de mano de obra seguía creciendo. Así que los españoles empezaron a importar esclavos africanos. Y debido a esto, en las décadas siguientes de colonización, comenzaron a marcarse tres grupos sociales muy básicos: los blancos, que eran españoles o nacidos en América, llamados peninsulares; los indios, que eran habitantes originarios de América; y los negros, que eran esclavos traídos de África. La mezcla entre estos grupos dio lugar a las diferentes castas. Por último, hablemos de la independencia de Colombia. Este proceso inicia con la insurrección de los comuneros en 1781. En el marco de las reformas borbónicas, la corona envía al virreinato al regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres a aumentar los impuestos y así recaudar dinero. Productos como la sal, el aguardiente y los juegos de cartas sufrieron un alza de precio. Los criollos, afectados por los nuevos impuestos, se indignaron y en el Socorro Santander no se quedaron callados. El 16 de marzo de 1781, al terminar de leer el edicto del aumento en impuestos, la comerciante Manuela Beltrán rasgó el documento gritando: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Con este acto se da inicio a la insurrección de los comuneros. La protesta llegó a casi todo el virreinato, pero los comuneros se percataron que no bastaría la protesta. Por ende, formaron un ejército de más o menos 10.000 hombres para marchar hacia la capital, Santa Fe. Estos combatientes, mal armados y comandados por Francisco Berbero Moreno, se hicieron con dos victorias importantes que preocuparon a Santa Fe. La primera en el Puente Real el 8 de mayo, en donde consiguieron armamento y oro, y la segunda cuando se tomó sin resistencia el poblado de Girón el 29 de mayo. Pese a esto, se empezaron a presentar fisuras en el ejército a causa del choque de intereses de los combatientes. Esto provocó que los líderes de la rebelión, en vez de seguir con la marcha, buscaran una negociación que consiguieron con el arzobispo Antonio Caballero y Góngora el 8 de junio con las capitulaciones de Zipaquirá. Algunos impuestos fueron eliminados, otros reducidos y se expulsó al regente Gutiérrez, entre otras cosas. La corona anuló las capitulaciones, alegaron que fueron impuestas a la fuerza, por lo cual el 2 de septiembre se retoma la idea de la marcha a la capital, esta vez de la mano de José Antonio Galán. Sin embargo, es apresado junto con sus compañeros y son llevados a la capital para ser ejecutados. Sus restos son esparcidos por todo el virreinato, sus bienes son expropiados y su descendencia declarada infame. Pero en 1808 Napoleón invade España, obligando al rey y al príncipe heredero a ceder el trono a su hermano José Bonaparte. Pero el nuevo rey no fue aceptado y se crearon juntas de gobierno mientras el legítimo rey regresaba. Algunas de estas juntas, inspiradas por la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, por Camilo Torres,
y Antonio Nariño, con su traducción de los derechos del hombre y el ciudadano, se proclamaron independientes y, aprovechando el vacío de poder, los criollos empezarían a conspirar contra la corona. El 20 de julio de 1810, en Santa Fe, se produce el grito de independencia cuando se le solicita a José González Llorente el préstamo de un florero y este se niega, además de insultar a los americanos. Recibe un puñetazo de Antonio Morales, a la par que José María Carbonell moviliza a los santafereños a la Plaza Mayor a escuchar el discurso en contra del gobierno hecho por José Acevedo y Gómez. Ese mismo día se firma el Acta de Independencia de Santa Fe, pero al final del documento se reafirma la lealtad a la corona, es decir, ellos eran independientes al gobierno francés, pero no de la corona española. El primer territorio colombiano en ser completamente independiente fue la ciudad de Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811 de manos de los hermanos Piñeres, quienes convocaron a los cartageneros a la Plaza Antigua Real de Contaduría, en donde se firmó el Acta de Independencia. Cartagena pasó a ser el Estado soberano de Cartagena y fue la segunda ciudad de Sudamérica en proclamar su independencia. La primera fue Caracas, Venezuela. De 1811 a 1816 se dio el periodo de la Patria Boba. Tuvo la presencia de dos estados, las Provincias Unidas de la Nueva Granada y el Estado Libre de Cundinamarca, el primero de tendencia federalista y el segundo de tendencia centralista. Las provincias Santa Marta, Popayán y Pasto siguieron siendo leales a la corona. El periodo se marca por una fuerte inestabilidad política, desorden institucional y un conflicto armado interno entre federalistas, centralistas y realistas, quienes eran leales a la corona. La relación entre las Provincias Unidas y Cundinamarca fue tensa. Tras obtener un tratado de paz de 1812 a 1813, se desata una guerra civil entre ellos. Sin embargo, el conflicto de mayor peso durante esta época fue de ambos bandos contra los realistas. En 1814 se restaura la monarquía española y en 1816 Fernando VII envía un ejército a retomar el virreinato. Francisco de Paula Santander liderará la resistencia en el Casanare y más tarde se uniría a Simón Bolívar el 4 de junio, día en que ambos ejércitos se encontraron en Tame, Arauca, y el 12 de junio emprenden la marcha a los llanos de camino a la capital. Bolívar, en conjunto con Santander, se propusieron la meta de ocupar la provincia de Tunja. El ejército libertador contaba con 2.100 combatientes y el apoyo de Inglaterra. El 25 de junio se lleva a cabo la batalla del Pantano de Vargas. El 4 de agosto se ocupa Tunja. En su retirada hacia Santa Fe, el líder de los realistas, José María Barreiro, es sorprendido por Simón Bolívar en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, lugar donde se da la batalla en que una gran fracción del ejército realista se rinde y entrega sus armas. 3 días más tarde se ocupó la capital que el virrey Juan de Sámano había abandonado en retirada y en los siguientes 4 años la campaña libertadora seguiría peleando contra pequeños focos del ejército realista. Uno de los focos de resistencia fue Pasto. Gracias a su simpatía con la corona y su geografía montañosa, se convertiría en el refugio del ejército realista. Lamentablemente, el municipio viviría un suceso sangriento llamado Navidad Negra, una masacre sobre los civiles dadas el 24 de diciembre de 1822 por parte del batallón Rifle bajo el comando de Antonio José de Sucre, siguiendo las órdenes directas de Simón Bolívar. Pese a que las guerrillas realistas se rindieron, familias enteras fueron desaparecidas. Cabe resaltar que el proceso de independencia de Colombia no acabó por completo el 7 de agosto, ni la batalla fue entre buenos y malos. Así como hubo criollos e indígenas que pelearon a favor de la independencia, hubo otros que estuvieron de parte de los realistas. Los indígenas realistas temían que el nuevo régimen significara un aumento de impuestos. Además, también existieron españoles que pelearon a favor de la independencia. En ambos bandos hubieron hombres y mujeres, élites y subalternos, blancos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, neogranadinos y españoles, y hubo regiones enteras como Nariño que negaron la heroicidad de Simón Bolívar. Además de la victoria militar de Bolívar, el escenario cultural y social jugó un papel importante. No solo se pretendía librarse de la corona. Inspirados en la Revolución Francesa, hombres y mujeres de todas las clases sociales buscaban la igualdad de derechos, aunque el proceso de darle los mismos derechos a todos fue y es un proceso lento que se inició desde 1810.